Bienvenidos, esto es En Contexto. Hoy vamos a analizar la campaña presidencial de Kamala Harris, quien esta semana ha sido oficialmente nominada candidata del Partido Demócrata. Una nominación particular en vista de que el candidato original, era el presidente Joe Biden, por quien se votó y se eligió delegados en las elecciones internas del Partido Demócrata. También vamos a analizar las propuestas marcadamente populistas en materia económica de Kamala Harris y su retórica de campaña. Por otra parte, vamos a analizar la situación de la oposición venezolana tras casi un mes del fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro. Empecemos con Estados Unidos, con la campaña de Kamala Harris. Para analizar este tema nos acompaña desde Estados Unidos Carlos Díaz Rosillo, quien es doctor en gobierno por la Universidad de Harvard, además de fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom. Gracias por acompañarnos, Carlos. Un placer. Bueno, empecemos con la nominación de Kamala Harris. Como se sabe, originalmente el candidato presidencial del Partido Demócrata iba a ser el presidente Joe Biden. Fue por él por quien se votó y se eligió delegados en las elecciones internas del Partido Demócrata. Sin embargo, finalmente fue reemplazado por Kamala Harris. ¿No te parece esto cuestionable o al menos controvertido, esta decisión final de reemplazarlo? Bueno, desde un punto de vista político, definitivamente, ¿no? Ahora, desde un punto de vista legal, no. El candidato de un partido político en Estados Unidos es el candidato que deciden los delegados. Así que desde el punto de vista legal, no. Están en todo su derecho, claro. Desde el punto de vista político, totalmente. Porque como bien dices, 14 millones de demócratas fueron a votar y no votaron por la señora. Y de repente la señora ahora es la candidata. Así que desde el punto de vista político es bastante cuestionable. Ahora, del mismo modo que Joe Biden le ha endosado sus delegados, también Kamala Harris está heredando bastantes pasivos del gobierno demócrata, del gobierno en el que ella es vicepresidente. Como por ejemplo el aumento de precios, el hecho de que en el 2022 se registró una inflación que no se veía en 40 años en Estados Unidos y además la crisis migratoria al sur de la frontera. ¿Cómo puede Kamala Harris marcar distancia de estos problemas que su gobierno no ha podido resolver? Claro, ese es el gran reto de su campaña y lo que tiene que ser la campaña del presidente Trump es precisamente resaltar eso que acabas de decir, porque la señora está lanzando una campaña como si fuera lo que le llaman en inglés un outsider, ¿no? Una candidata que viene de afuera, cuando en realidad es la vicepresidenta en funciones y todos los fracasos de esta administración, que son muchos, no solamente en la economía que mencionaste, sino en la manera en que se maneja o no maneja la frontera, la crisis que tenemos en la frontera, todos los problemas que tenemos alrededor del mundo en los cuales los Estados Unidos no ha demostrado ningún liderazgo. Todo eso es parte de esta administración y ella es la vicepresidenta en funciones. Así que tiene que de una manera distanciarse de esas políticas públicas fallidas, a la misma vez que no puedo hacerlo demasiado porque su base demócrata, que se ha ido extremadamente a la izquierda, lo va a rechazar. Así que tiene que tener un balance bastante delicado en esta campaña y la labor de la campaña del presidente Trump es enfocarse precisamente en esas políticas públicas fallidas que 2/3 del público norteamericano en las encuestas dice que el país va en el camino equivocado y destacar que estas políticas públicas son de ella. Ahora bien, ¿qué tanta responsabilidad tiene el Partido Demócrata, el gobierno de Joe Biden, en el aumento de precios en el país? ¿Podrías explicarnos en particular el tema del plan rescate americano, cómo ha influido en el aumento de precios? Totalmente, mira, este plan que mencionas es un plan que inyectó billones de dólares en la economía norteamericana de una manera que puso a circular mucho más dinero y aumentó la inflación. No voy a decir que exclusivamente por ese plan, pero en gran parte por ese plan. Entonces fue una serie de políticas públicas fallidas que inyectaron dinero en la economía y que hicieron que la inflación subiera mucho más de lo que tenía que haber subido. Sin duda alguna, la inflación es un problema mundial, pero otros países lo han manejado muchísimo mejor. Así que esas políticas
no solamente las políticas de este plan, sino también las políticas fiscales de la administración han hecho que la inflación aumente más de lo que debería aumentar y encima de eso el poder adquisitivo, los sueldos no han aumentado. Entonces ves que los productos básicos, cuando la gente va al supermercado, cuando va a poner gasolina, no solamente los productos están más caros, sino que también los sueldos no están subiendo al nivel que tienen que subir. Entonces el poder adquisitivo del norteamericano de calle, del norteamericano promedio, está bajando. Y si bien la administración dice una y otra vez y repite que la inflación está bajando, y sí es cierto, está bajando, para el norteamericano de calle, el norteamericano promedio, no lo siente. ¿Por qué? Porque sí, los productos están siendo todavía, o sea, todavía siguen subiendo de precio, suben a un nivel más bajo que antes, pero siguen subiendo. Entonces no sienten en su bolsillo que las cosas están mejorando. Y es por eso que hay esta desconexión, esta falta de conexión entre las cifras que dice la administración de que la inflación está bajando y lo que dice el norteamericano promedio, que no siente esa reducción porque los productos siguen aumentando de precio. Ahora bien, hay un aspecto que es también bastante complicado para la campaña de los demócratas, y es que varios sectores de izquierda y algunos de los sectores del país que suelen votar por los demócratas se oponen al respaldo de la administración Biden a el Estado de Israel. ¿Cómo puede hacer Kamala Harris para marcar distancia con respecto al apoyo de Estados Unidos a Israel si también es una de las banderas de su adversario, de Donald Trump? Ese es un tema que va a ser verdaderamente delicado para los demócratas. Mira, por décadas, uno de los temas más bipartidistas en los Estados Unidos es el apoyo a Israel. Un apoyo que se ha visto por décadas de parte del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y por primera vez estamos viendo una gran división por parte del Partido Demócrata. Por una parte, los que apoyan al Estado de Israel, los que apoyan a las acciones que se están tomando, y por otra parte, los que critican a estas acciones y han ido hasta, en algunos casos, a defender a organizaciones terroristas como Hamas. Entonces, es algo muy, muy delicado porque estamos viendo una división y esa división puede ser clave en estados en los cuales este tema es particularmente importante. Te doy uno en particular, que es el estado de Michigan, un estado con una proporción de votantes musulmanos más alta que en cualquier otro estado de Estados Unidos, y ahí vemos que hay una gran división por parte del Partido Demócrata y se supone que sea un estado en lo que te puedo asegurar el resultado va a ser por una diferencia mínima. Entonces, en estados como Michigan, por ejemplo, esa división del Partido Demócrata entre los que apoyan a Israel incondicionalmente y los que critican la manera en que Israel está actuando y por lo tanto la manera en que Estados Unidos está apoyando a Israel, en estados como ese puede ser la diferencia a favor del presidente Trump. Ahora, con respecto al compañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz, el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos del Partido Demócrata, ¿cómo definirías su perfil político? ¿En qué posición se encuentra pues, dentro del partido? Mira, cuando el ahora gobernador Walz era miembro del Congreso, tenía unas posturas bastante razonables. Representaba un distrito que anteriormente había sido republicano y si ves sus posturas como congresistas, eran para el Partido Demócrata bastante razonables. Cuando se lanza a la gobernatura del estado y gana, da un viraje dramático hacia la izquierda y hoy día es uno de los gobernadores de más izquierda, más progresista que tiene Estados Unidos y ha dado un cambio casi de 180 grados a favor de estas políticas extremistas de izquierda que mucha de la gente que lo conoce dice que es casi irreconocible la figura, las posiciones políticas del entonces congresista Walz a la hora gobernador Walz y de todas las opciones que se podían haber escogido como compañero de boleta, ciertamente ha escogido una de las más izquierdistas que puede haber escogido. Sobre ese punto, con relación a personajes del ala izquierda del Partido Demócrata, como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, ¿en qué posición se encuentra la fórmula Harris-Walz? Mira, ciertamente el viraje que ha dado el partido hacia la izquierda es verdaderamente dramático. Esta selección del gobernador Walz demuestra que esta ala de izquierda del Partido Demócrata tiene muchísima influencia, es la que domina el partido hoy día.
Y si bien la campaña demócrata está tratando de presentar a esta boleta presidencial como una boleta moderada, si vemos la convención, aparentemente las posturas no son tan radicales, las acciones verdaderamente son radicales. Así que aquí hay una falta de conexión entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que se dice aparentemente es mucho más moderado para tratar de atraer al voto moderado, al voto independiente, que si bien es un voto pequeño, puede ser un voto decisivo, y las acciones tanto de la señora Harris como fiscal general, como senadora y como vicepresidenta, y por supuesto su compañero de boleta, las acciones de ellos y las palabras, que obviamente son mucho más conciliadoras y mucho más aparentemente moderadas, y aquí lo que se está es, no hay otra manera de decirlo, engañando a los votantes para tratar de atraer a este grupo de moderados, de independientes, para ganar las elecciones. Pero hay que ver lo que han hecho ambos durante su carrera política. ¿Qué es lo que ha conducido a este proceso de izquierdización, por lo menos en las cabezas del Partido Demócrata? Oye, una buena pregunta, porque en realidad son políticas extremistas el votante norteamericano. El votante norteamericano no es un votante de extrema izquierda ni un votante de extrema derecha. Es un votante que depende de la elección, a veces se va un poco a la centro derecha, otras veces a la centro izquierda, pero nunca está a los extremos. Y el partido ha dado un viraje verdaderamente dramático. No te puedo explicar por qué, porque en realidad es algo que tiene muy poca lógica, porque ahí no están los votantes. Pero ciertamente políticos como los que acabas de mencionar, como Ocasio-Cortez, como Sanders, han tenido una gran influencia dentro del Partido Demócrata y lo han hecho virar a la izquierda de una manera que, para serte sincero, lo encuentro total y absolutamente inexplicable. No solamente porque son políticas públicas fallidas, que se han demostrado por todo el mundo, sino porque ahí no está el votante norteamericano. Bueno, vamos ahora a una pausa y seguimos contigo para analizar las propuestas económicas marcadamente populistas de Kamala Harris. Seguimos en Contexto, acompañados de Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom. También nos acompaña Werner Schuller, economista y analista político. Werner, ¿cómo estás? Mucho gusto estar con ustedes, un placer y gracias por la invitación. Saludos, Carlos. Hola, hola. Bueno, Werner, en el bloque anterior hablábamos del viraje que se está dando al interior del Partido Demócrata. ¿Cómo evalúas este viraje que se está dando, por lo menos en las cabezas o personajes bastante representativos de este partido? Yo lo que pienso es que lo que estamos viviendo en este momento es una campaña electoral donde la demagogia ha tomado cuerpo completamente, especialmente por el lado demócrata en los Estados Unidos. Cuando uno revisa los temas que se ponen encima de la mesa y cuando uno revisa los discursos que se dan y hasta si quieres las preguntas, casi no hago diferencia con lo que uno puede escuchar en Venezuela o con lo que uno ha podido escuchar, por ejemplo, de Sánchez en España, o lo que uno puede escuchar en cualquier país latinoamericano, ¿no? Entonces, a donde la demagogia es lo que marca. Entonces, temas como, por ejemplo, el control de precios, las pseudo reivindicaciones a pseudo minorías, los subsidios en general, los perdones, condonación de deudas para estudiantes, por ejemplo, todos son elementos que tienen una carga demagógica electorera propiamente dicha. Me parece personalmente penoso que tome ese curso. ¿Por qué? Porque son propuestas y son mensajes que suenan muy dulce para la gente de a pie, cuando la realidad, lo que está mostrando y lo que está explicando, Carlos lo explicó anteriormente,
muestra un deterioro tremendamente grande de las condiciones de vida para los americanos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso. Eso sumado a la nítido y claro viraje hacia lo que se llama izquierda radical en los Estados Unidos, pues genera muchísima preocupación. Yo creo que lo que vamos a ver, esto recién comienza, lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser más fuerte y creo yo, el lado demócrata, el Partido Demócrata, lo que va a hacer va a reforzar esta estrategia. ¿Y por qué? Esa sería la pregunta. En mi opinión, porque no le queda otra, porque la gestión que ha habido en estos últimos casi 4 años de la administración Biden-Harris en los Estados Unidos realmente ha sido penosa. Creo que si tú buscas un acierto, pues te vas a demorar. En cambio, tú ves todo lo que ha ocurrido en el mundo alrededor de la hegemonía americana, cómo esta ha enfrentado y sigue enfrentando retos tremendos que no han sabido manejar. Y desde el punto de vista interno en los Estados Unidos o con efecto directo a los Estados Unidos, claramente la situación económica, ¿no?, es mala. Por más que hayan perspectivas económicas, macroeconómicas potentes y buenas, el día a día y el bolsillo de las personas, de los ciudadanos americanos, está afectado. Y por otro lado, lo que es una caja de Pandora que se abrió hace tiempo y que nadie sabe, realmente no se me ocurre a mí cómo es que se va a poder controlar en el corto plazo o manejar en el corto plazo, es el tema de la inmigración ilegal. Bueno, efectivamente, es un problema del que es bastante difícil que se pueda desmarcar Kamala Harris. Y ya veremos qué rumbo adopta a lo largo de la campaña para poder desmarcarse y conseguir tener réditos políticos. Ahora bien, Carlos, con relación a esta retórica populista de campaña, tenemos que Kamala Harris ha anunciado la reducción de precios, pero no a través del libre mercado y la competencia, sino mediante la lucha contra las grandes corporaciones y los propietarios corporativos. También ha anunciado la prohibición federal de la especulación en los precios de los alimentos, subsidiar con $6.000 a quienes tengan hijos, con $25.000 a quienes compren por primera vez una casa, además de aumentar el impuesto corporativo del 21 al 28%. ¿Estas propuestas son meramente electoreras o sinceramente representan una visión ideológica de la economía por parte de Kamala Harris? Yo creo que lo preocupante aquí es que en realidad representa lo que quieren hacer. Y de todas las propuestas que has mencionado, que son total y absolutamente populistas y equivocadas desde el punto de vista económico, la más preocupante es el control de precios. Una política que se ha demostrado ser una política fallida por todo el mundo. Ese es el tipo de políticas que utilizaban en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Ese es el tipo de políticas públicas que estamos viendo en el gobierno de Maduro, de Díaz-Canel, de Ortega. O sea, son unas políticas fallidas, equivocadas, y lo peligroso no es lo que se diga como tema de campaña, es que verdaderamente es lo que quieren hacer y si tienen una mayoría de ganar las elecciones y de tener una mayoría en el Congreso, es muy factible que esas políticas públicas se conviertan en realidad y destrocen la economía norteamericana y por lo tanto afecten directamente a la América Latina. Así que no creo que es solamente un tema de campaña, creo que es en realidad lo que quieren hacer con el país. Werner, en tu caso, ¿cuál consideras que es la propuesta de campaña más preocupante de Kamala Harris? Bueno, sin duda, lo que marca claramente la visión, coincido plenamente con Carlos, que es el control de precios, ¿no? Que es primo hermano de todas las otras propuestas populistas y típicas de sistemas fallidos, como bien se ha explicado. Pero creo que hay un elemento que me preocupa muchísimo más, inclusive, y que ya ni siquiera es parte de la campaña, sino es parte de lo que queda del gobierno
de la administración Biden, que es el intento de modificar las reglas de juego con la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo creo directamente que es un intento de tomar control de lo que es el centro de gravedad de cómo se organiza la sociedad americana y desde sus conceptos fundacionales. Entonces, yo veo mucho peligro y coincido en que pasar del discurso a la acción con mayorías es obviamente el camino que quieren seguir, pero particularmente me preocupa esto que en mi opinión es querer tomar control, insisto, del núcleo de la sociedad americana que es la Corte Suprema, ¿no? Carlos, actualmente, además de todas estas propuestas preocupantes, se vive un escenario de polarización en Estados Unidos en el que diversos medios de comunicación y académicos difunden el relato en el que todo aquel que se oponga a su agenda y a sus marcos teóricos es un ultraderechista y también un fascista. ¿Qué responsabilidad tienen importantes dirigentes del Partido Demócrata como Barack Obama, como la misma Kamala Harris, como Joe Biden en este relato? Mira, creo que ese es un tema importantísimo y aparte de esta preocupación que tenemos sobre el control de precios, de la economía, el tema de la Corte Suprema, todo eso, algo que es verdaderamente preocupante y no es una política pública que se ha mencionado directamente, pero es algo que está de trasfondo de todo esto, que es tratar de reestructurar a la sociedad norteamericana con estas políticas, en inglés le llaman woke, estas políticas públicas que sugieren que todo tipo de ideología es aceptable siempre y cuando obviamente estés de acuerdo con ellos. Ahí, como bien dicen, los medios de prensa, las universidades, la sociedad civil tiene mucha culpa porque hablan mucho de la diversidad, de la importancia de la inclusión, siempre y cuando esa diversidad quiera decir una diversidad que les convenga a ellos, siempre y cuando la inclusión quiera decir que incluyas los puntos de vista que les conviene, porque cuando hablas de diversidad intelectual, ahí sí, entonces es una mala palabra prácticamente, ¿verdad? Ahí sí, como bien dices, eres un extremista de derecha. Entonces, quieren cambiar la sociedad de una manera que es verdaderamente preocupante, aparte del tema de la economía, aparte del tema de las instituciones, este tema de los docenas de pronombres, esta idea de que todas las elecciones son apropiadas, es muy, muy preocupante. Esta indoctrinación que estamos viendo en las escuelas, ya no solamente en las universidades, sino también en las escuelas desde el primer grado. Entonces, es una reestructuración de la sociedad poco a poco que ha venido llevándose a cabo de una manera muy metódica y que es muy preocupante porque cuando comienzas a indoctrinar a los jóvenes, cuando comienzas a meterles estas ideas y dejarles ver que las ideas opuestas te convierten en un extremista, es muy, muy preocupante y es lo que estamos viendo no solamente de parte de la campaña, sino de parte de casi todos los demócratas que están vendiendo estas ideas y para mí creo que eso es lo que más me preocupa, aún más que el tema de la economía. Werner, en esta visión en la que se demoniza al adversario político, que se manifestó en el intento de asesinato a Donald Trump, cuando varios medios de comunicación inicialmente trataron de minimizar este intento de magnicidio. ¿Cómo crees que este relato afecta los principios de la democracia en Estados Unidos? Es un tema serio porque, por supuesto, pues se están dando ya investigaciones y se está haciendo todo una revisión de qué ocurrió con la seguridad del expresidente Trump ese día nefasto del intento de asesinato. Pero más allá del momento concreto, yo creo que el camino de la negligencia nunca es de casualidad. Entonces, me parece que los niveles de polarización y el nivel de creación de discursos en los que siempre responsabilizas al rival de lo que realmente tú adoleces, que es la mecánica
que no solamente está ocurriendo ahora en los Estados Unidos, sino es global. Por eso hablaba yo de lo que viene ocurriendo en los otros países en Latinoamérica y en el mundo. Siempre estas izquierdas, que son más que izquierdas en el sentido tradicional y antiguo, de tener una visión un tanto más progresista que los conservadores, hoy día hay en realidad una especie de intento de toma cultural de Occidente. Y esto pasa por desconvalidar, valga el término, ¿no?, a los que plantean, ¿no?, mantener nuestra sociedad occidental con los principios, valores y fundamentos como los que tenemos. Entonces, un mecanismo que se utiliza es eso, desacreditar con construcciones mediáticas muy potentes a los rivales políticos o a los que de una u otra manera defienden, me permito incluirme, defendemos Occidente como cultura y como modo de vida. Entonces, yo creo que un gran responsable o un gran alimento para este proceso es la media, ¿no? Los canales de televisión, la radio, etcétera, por supuesto, las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complejo el momento que está viviendo el mundo y esta mecánica y este mecanismo que utilizan para tratar de venderse como la gran solución y la gente del futuro, lo que está haciendo es confundir mucho a la gente. Su trabajo está, en mi opinión, en confundir a la gente. E insisto, mucha de la prensa coadyuva a que logren este resultado. Así es, mira, y interrumpo un momento porque gran parte de la culpa sí, lo tienen los medios de prensa, las universidades, pero también gran parte de la culpa se la llevan todos aquellos que defienden los valores tradicionales, los valores occidentales, porque no los defienden con fuerza. Han dejado estos espacios libres que han sido llenados entonces por lo que podemos llamar estas fuerzas de izquierda y no hemos peleado la batalla como tenemos que hacerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando una empresa toma una acción en contra de estos ideales que defienden, llamémoslos los de izquierda, le hacen un boicot, hacen escándalos y pelean de una manera verdaderamente admirable. Mientras que nosotros no tenemos una narrativa coherente, no tenemos una narrativa atractiva y hemos dejado que esta gente llene estos espacios en las universidades, en las escuelas, en los medios de prensa, en el mundo del entretenimiento y no hemos peleado como tenemos que pelear. Carlos Díaz Rosillo, director y fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, Werner Schuller, economista y analista político. Carlos, gracias por acompañarnos. Werner, seguimos contigo para analizar la situación de Venezuela. Pausa y volvemos. Seguimos en el contexto. Ahora vamos a analizar la situación de la oposición en Venezuela, luego de casi un mes del fraude perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro. Para analizar este tema seguimos con Werner Schuller, economista y analista político, y además nos acompaña Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, Werner, gracias por acompañarnos. Bueno, el pasado fin de semana se realizaron en diversas ciudades de Venezuela y del mundo manifestaciones y plantones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, el régimen parece haber decidido, bueno, es evidente que han decidido huir hacia adelante, aumentando la represión contra los opositores. Juan Claudio, ¿qué medidas debería y qué alternativas tiene la oposición para continuar presionando y evitar que la figura política de Edmundo González Urrutia pierda peso y acabe como la de Juan Guaidó? La pregunta es fundamental, la que haces, porque parte de una decisión que ha tomado la oposición en Venezuela, María Corina y González Urrutia. Y esa decisión es el camino de la paz. Eso es muy importante porque eso, si bien crea posibilidades, crea también grandes limitaciones. Ellos no eligen el camino de la violencia, ellos no incitan al pueblo de Venezuela a levantarse en armas con molotovs, con miguelitos, a sacar palos,
a hacer emboscadas a la Guardia Nacional cuando suben a esos barrios marginales de Caracas tan complicados, ¿no? Donde sería perfecto hacer una emboscada. Se lo ve en las tomas aéreas de los testimonios de abusos. Se ve perfectamente que se puede hacer militarmente, el pueblo puede hacer militarmente muchas cosas en contra de esta canalla violenta, infame, desalmada. Pero la decisión de la oposición venezolana es la paz. Por lo tanto, tiene nuevos caminos o, digamos, otros caminos para transitar. Y dentro de esos caminos, que en realidad es un sacrificio moral muy alto, escoger la paz, magnífico, pero caro, está el roce, está el debilitamiento, la apelación a la conciencia, buscar en la conciencia de los militares una chispa de humanidad. Y efectivamente eso ha ido sucediendo. Después de muchos años de trabajo y sacrificios y de soportar una tiranía criminal, la comunidad internacional casi en su totalidad arma un cerco contra Maduro, e internamente sabemos de una cantidad de militares que han sido apresados producto de alguna azonada o de descontentos internos que amenazaban con romper la cadena monolítica de mando donde los cubanos están en la cúpula. Pero abajo varios militares, se habla de 180, 250 militares, varios generales apresados, que han estado aparentemente en disensión con el gobierno. De tal manera que creo que María Corina y González Urrutia están utilizando este instrumental estratégico de manifestaciones que no hagan morir a la gente, no son manifestaciones definitivas, son manifestaciones parciales, escalonadas, relámpago. Están haciendo una administración con lo que es posible cuando uno hace un enfrentamiento pacífico frente a una tiranía sanguinaria. Werner, este fraude electoral ha sido escandaloso y ha motivado estas manifestaciones multitudinarias y también mayor presión de la comunidad internacional. Sin embargo, Venezuela es una dictadura desde hace buen tiempo. Para ti, ¿en qué momento Venezuela pasó de ser un régimen autoritario a transformarse abiertamente en una dictadura? Hace mucho tiempo. Cuando un régimen interfiere en el control, en la media, en las televisiones, en la radio, en el espectro mediático de su país, es cuando se convierte, desde mi punto de vista, inmediatamente en una dictadura. Puede tener un grado todavía incipiente, pero es el paso que lo determina. Y esto comenzó con Chávez hace muchísimos años, prácticamente al inicio de su gobierno, ¿no? A los primeros años de su gobierno. Y esto ha ido de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y hoy día, no tengo que decirlo, porque lo dice todo el mundo y está clarísimo, para nada existe libertad de expresión, salvo por lo que Juan Claudio ha expresado ahora, como el pueblo venezolano, liderado por María Corina Machado y por Edmundo González Urrutia, que son realmente dos paladines de la libertad, no solo de Venezuela, sino en el mundo, ¿no? Están marcando este hecho concreto. Porque si eso no existiera, la tiranía que es hoy Venezuela, o que rige Venezuela, pues pasaría desapercibida, ¿no? Esto me lleva a un punto. Yo creo que lo que se está viviendo en Venezuela, lo que está viviendo la oposición en Venezuela organizada, con un frente pacífico y con un frente claro y con principios y fundamentos muy bien establecidos y además muy bien comunicados, en mi opinión está corriendo un riesgo gravísimo, porque, y digo riesgo en cuanto a su integridad personal. Los movimientos
tienen que contar con líderes adecuados, con líderes idóneos. Hoy Venezuela tiene esto, por supuesto con Guaidó pasó lo mismo y en otras oportunidades, pero esta vez hay una consolidación muy grande. Entonces, el régimen venezolano, como expliqué, ha venido de menos a más en el sentido de tomar control absoluto para quedarse. Cuando uno enmarca esto en el espacio político, las soluciones terminan siendo políticas. Puede haber violencia en algún grado, puede haber algo, pero terminan siendo políticos. Pero yo quiero incorporar un ingrediente adicional. Es evidente y claro que hay una red criminal internacional organizada soportando este eje. Se ha construido un eje criminal internacional a donde, el cual está liderado ideológicamente por Cuba, pero consolidado económicamente por Venezuela, un tanto Nicaragua, ¿no? Y otros países y otras organizaciones políticas de países principales de América Latina, como México, Colombia y Brasil. Entonces, el cerco y el frente que ha logrado esta, a todas luces, tiranía, yo creo que el título de dictadura se queda corto, pues está no solamente enraizado y muy fortalecido y atrincherado en Venezuela, sino que está soportado de una manera clarísima por estos principalmente tres estados amigos y socios en el espacio, en la red criminal de la que estoy hablando. Juan Claudio, el secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos ha señalado que la democracia ha colapsado en Venezuela. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al régimen señalando que está perpetrando actos de terrorismo de Estado, y el Consejo Permanente de la OEA ha emitido una resolución pidiendo al Consejo Nacional Electoral que muestre las actas que validan los resultados electorales. Teniendo presente que las tres dictaduras de la región, Nicaragua, Cuba y Venezuela, no tienen interés en pertenecer al sistema interamericano, ¿qué influencia puede tener la posición que está adoptando la OEA ante lo que sucede en Venezuela? Bueno, también es muy interesante tu pregunta, porque en general se cree que estas tiranías, donde hay que incluir a Bolivia, por supuesto, está dentro de este eje de tiranías mesiánicas del continente. Uno siempre las compara con lo que es normal, con la pertenencia a Occidente, a los bancos, a la eficiencia, a la prosperidad. Y en realidad no, estas han sido desinstalados, estos países de Occidente, por lo tanto, para que las medidas de Occidente no les afecten. Esto de la OEA, si bien creo que no va a ser efectivo en términos directos, es nomás muy importante porque va generando una conciencia global. Es muy importante la opinión pública. Antes era muy importante la opinión pública local. Hoy es muy importante la opinión pública global. Y en ese sentido, tener a la opinión pública global paulatinamente haciéndole un cerco a Maduro permite otro tipo de desenlaces que si no tuvieras esa opinión pública en contra de Maduro. Por ejemplo, mañana hay una invasión porque se testimonia, como ya se sabe, pero se testimonia mucho más la intervención cubana directa en Venezuela. Se puede activar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y producir una invasión a Venezuela por intervención externa de una fuerza que no está en el TIAR y que es una fuerza extranjera, manejada por Rusia y China. Con el testimonio suficiente, ya ese tipo de operación militar no sería tan extraña, no sería tan descolgada, no sería tan casual. Con estas opiniones de la OEA, de Naciones Unidas, de derechos humanos, se sientan bases de legitimidad. Es verdad que en la coyuntura es difícil hacerles nada porque ya pertenecen, como dijimos, a otra órbita. Pertenecen a la órbita chino, ruso, cubano. Por eso es importante, para solucionar el problema de Venezuela,
desmontar también Cuba. Cuba es lo que sostiene a Venezuela. Cuba es lo que urde a Venezuela dentro del concierto de esos países del bloque antioccidental. Werner, a la posición de la OEA se suma el comunicado, el informe preliminar del panel de expertos de las Naciones Unidas y además también la posición del Centro Carter, que fue tan alabado por los cabecillas y simpatizantes del régimen. ¿Qué influencia y qué peso tienen estos pronunciamientos con relación a la dictadura de Nicolás Maduro? Bueno, institucionalmente y a nivel global y desde la perspectiva externa del mundo occidental hacia lo que está ocurriendo en Venezuela, por supuesto que tiene influencia, ¿no? Es imposible negar la relevancia de la ONU, de la OEA y las demás instituciones relevantes importantes en el mundo globalizado. Entonces, pero a mí me preocupa desde el punto de vista del corto plazo y desde el punto de vista de Venezuela en sí misma, vista a ella como un problema individual, más allá de estas vinculaciones de las que estamos hablando que son evidentes. Pero yo me atrevo a decir que no van a tener efecto de corto plazo. Yo veo muy complejo que exista un movimiento militar, por ejemplo, o un tipo de invasión en el corto plazo. Y ese plazo que viene desarrollándose desde mi punto de vista a favor de la tiranía, porque el tiempo juega a favor de ellos, más allá de que políticamente y de manera global se siga dañando su imagen, en la práctica ellos siguen atrincherándose y siguen tomando control. Y las medidas o las definiciones o las posturas de todos estos estamentos internacionales, desde mi punto de vista, llegan tarde y al llegar tarde están desfasados. Se habla de sanciones económicas, se habla de sanciones políticas, se habla de todo tipo de sanciones a Venezuela, cuando estamos conversando nosotros ahora de que esto tiene por lo menos 15 años de estar violando derechos humanos, de violar derechos constitucionales, de modificar las leyes a discreción. Y sus posturas legales, ¿no? Son posturas legales absolutamente antojadizas y se acomodan a las necesidades del régimen para perpetuarse. Ellos hablan de legalidad a todo el mundo. Maduro, Diosdado Cabello y Rodríguez salen gritando y vociferando en la televisión a través de sus medios en que ellos están dentro de una constitución y otro. Pero por supuesto, seguramente no. Hay que revisar un poquito la historia y eso pasaba también en la Alemania nazi de Hitler, ¿no? Ellos habían establecido normativas legales en las que inclusive asesinar, secuestrar personas, etcétera, era parte de la estructura legal. Entonces, ahí es donde yo creo que hay un discurso un poco, mejor dicho, una actuación un poco, muy poco eficaz para poder resolver los problemas de Venezuela que son hoy, son ahora, en las próximas semanas, en los próximos meses. Y pasa por no solamente el país y su organización política, sino pasa por la seguridad de los venezolanos. Mira, un solo ejemplo de lo tremendamente burdo que ha sido este engaño de elecciones por el lado del oficialismo en Venezuela, es que de los casi 8 millones de electores, de posibles electores, de venezolanos que viven fuera de Venezuela, de los cuales casi la mitad tiene derecho a votar, no han podido votar ni 40.000 o 50.000. Entonces, solo ese hecho ya debiera haber generado la condena internacional directa y la no convalidación de esas elecciones bajo ningún concepto, sumado por supuesto al aplastante resultado que tuvo en contra, que no es reconocido, pero no solo eso, sino que además no ha sido reconocido como presidente Maduro. Yo no sé qué más se necesita, ¿no?, para directamente condenar al régimen, o esperamos tener otra vez 70 años como en Cuba para recién empezar a reaccionar y ver. Entonces yo creo que el discurso está bien y políticamente termina siendo adecuado desde el punto de vista de la opinión pública occidental, ¿no? Pero en la práctica
en la práctica y en el corto plazo, porque hoy son los problemas en Venezuela, hoy está empezando nuevamente una ola migratoria de ese país hacia los países vecinos, esto no tiene efectos concretos. La respuesta yo no la tengo, por supuesto, pero es algo que debemos saber separar. ¿Qué cosa es discurso? ¿Qué cosa es lo que en el sentido ideológico y en el sentido global es correcto y está muy bien? ¿Y qué es lo que se tendría que hacer como sociedades responsables y comprometidas con la democracia y la libertad, no solo en nuestro continente, sino en el mundo, ¿no? Werner, Juan Claudio, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Contexto acompañados de Werner Schuller, economista y analista político, y Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Juan Claudio, ¿cómo evalúas el rol, el papel que han tenido los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador ante la escandalosa situación de atropellos que se vive en Venezuela? Mira, Werner acaba de decir una cosa muy importante. Ha dicho que la mayoría de las medidas que se están tomando, Centro Carter, OEA, están tarde. Y es absolutamente correcto. El Centro Carter ha validado las tiranías en América Latina con una ingenuidad o con una intención, no lo sé, desde hace muchísimos años. Lo propio con la OEA de Insulsa. Entonces, ¿qué ha pasado? Un poco ese pequeño análisis es necesario profundizarlo. Lo que ha sucedido es que la infiltración que se ha producido en los demócratas americanos, en los socialistas europeos, en las instituciones regionales, la infiltración del bloque antioccidental ha producido que pasen por agua tibia, que morigeren estas tiranías que ya se mostraban criminales y crueles desde el principio. Dentro de esa olla de miembros de este grupo que comienzan aparentemente ingenuos, justicieros, bondadosos, apelando a las ideas más nobles y más libertarias, con el tiempo se transforman en lobos feroces, en hienas, como es el caso de Maduro, como fue el caso de Evo Morales, como es el caso de Nicaragua, etc. Cuando preguntas qué pasa con estos tres caballeros, están en un momento de apoyo, de mostrarse como mediadores independientes cuando son parte de esta conspiración antioccidental. López Obrador, Petro y Lula son integrantes principalísimos de esta conspiración contra Occidente y las democracias occidentales. Lula es fundador del Foro de San Pablo. Castro y Lula, por eso se llama Foro de San Pablo, porque se hace en San Pablo, Brasil, en 1990. Petro es un viejo guerrillero, ya conocemos su historial, lo ha proclamado a los cuatro vientos, hoy permite que la guerrilla del ELN haga un paro armado en el Caquetá. O sea, es típicamente un tipo que con un discurso morigerado está conduciendo a la sociedad colombiana a radicalizarse. Lo mismo el viejito López Obrador, que pasó todo un tiempo fingiendo amnesia, que no entendía, típico en ellos, para llamar la atención de la opinión pública, y defendió a Evo Morales, se lo llevó a Evo Morales, hizo una campaña contra el gobierno de sucesión de Yanine Áñez y ahora alega que él no quiere meterse en Venezuela, porque no hay que meterse en un país extranjero. Todo con el fin de lograr lo que Werner ha señalado, que es dilatar las negociaciones, porque en el tiempo gana la tiranía de Maduro. Werner,
con relación a la administración Biden, que digamos no se puede decir que haya tenido una eficiencia con relación a lo que pasa en Venezuela, ¿cómo evalúas las distintas medidas que ha tomado políticas frente al gobierno de la dictadura de Venezuela y lo que podría venir eventualmente si es que Kamala Harris accede a la presidencia? Bueno, quiero comenzar por la final de tu pregunta, ¿no? Kamala Harris es absoluta continuidad sería absoluta continuidad de lo que la administración Biden ha venido desarrollando, que a su vez ha sido una extensión de lo que ocurrió en los 2 periodos consecutivos del expresidente Barack Obama. Entonces, comienzo, como digo, por el final de tu pregunta. No creo que exista ningún cambio ni nada que pueda mejorar, y ahora voy al foco, mejorar la pésima gestión del caso venezolano de la administración Biden en los Estados Unidos. Y digo pésima porque lo que le dio, desde mi punto de vista, fueron alas a la posibilidad de este régimen de crear toda esta farsa democrática, que en los hechos no lo fue, porque todos sabemos que Edmundo es el presidente electo de Venezuela, pero han construido toda esta verdad chavista de que Maduro ha salido elegido presidente y ha sido ratificado por su institución. El crear estas conversaciones y todo este espacio, esta negociación, el creer que los principios democráticos existen todavía en la cabeza o en la mente o en las intenciones de estos tiranos en la región, es no solo naif, yo creo que es cómplice. La verdad es que las razones y los fundamentos no creo que valga la pena discutirlos porque son especulaciones, pero lo concreto y el resultado de la gestión de la política internacional norteamericana de la gestión de Biden en relación al caso venezolano, ¿no?, ha coadyuvado a el mantenimiento de esta dictadura. Entonces, pero no solamente esa es la preocupación, sino la preocupación es que esto tiene efecto dominó. No nos olvidemos que Estados Unidos es, no solamente en el mundo, sino principalmente en nuestra región, determinante. Entonces, no solamente existen problemas en Venezuela, que son evidentes y claros, pero no hay que olvidarnos que dentro de poco habrá elecciones en Ecuador, no hay que olvidarnos que un poco después habrá elecciones en Perú. Entonces, si uno empieza a sumar y se pone pesimista en ese sentido, tendríamos un eje reforzado en caso tuvieran la capacidad de lograr gobiernos en estos 2 países en los que tendrías Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile en la cola, entonces Perú y Ecuador. Esto sería trágico. Creo que ha sido muy irresponsable, por decirlo menos, la gestión de la administración Biden en este aspecto. Juan Claudio, Nicolás Maduro ha pedido un peritaje de las elecciones al Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que las decisiones en materia electoral corresponden al Consejo Nacional Electoral. Al margen de que se sabe que son organismos politizados, ¿consideras que este peritaje tiene validez? No. Lo primero que uno con los fasci comunistas, como es el caso de este modelo del socialismo del siglo XXI, lo primero que uno tiene que escuchar es dónde está el engaño en cualquier cosa que diga. Es después de analizar que uno puede concluir de que no hay engaño, pero eso es una cosa muy rara. Todo el modelo del socialismo del siglo XXI, y por eso la OEA esta tarde y por eso la Comisión Interamericana, porque ha habido engaño, ha habido generar una otra percepción. Entonces, siempre hay que partir de dónde está el engaño. Y cuando ellos dicen que ellos van a ser los propios jueces de una irregularidad, lo primero que tenemos que pensar es que ya pues no sean ridículos, porque este es un engaño. Entonces, no creo que tenga validez alguno de cara a la verdad. Tiene validez de cara a sus agentes internacionales en la prensa, que empiezan a rebotar esta idea
como si tuviera algún nivel de validez o de legitimidad. Pero en realidad es un bocadillo que le dan a la prensa adepta a este bloque antioccidental para que ellos mastiquen y creen una noticia fantasma. Juan Claudio Lechín, escritor y analista político. Werner Schuller, economista y analista político. Juan Claudio, Werner, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí, vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en contexto. En esta edición hemos podido apreciar cómo el Partido Demócrata se va inclinando cada vez más hacia la izquierda, adoptando iniciativas y políticas que de aplicarse serían bastante perjudiciales en la economía de Estados Unidos. Esto se da en el contexto de la campaña presidencial de Kamala Harris. Por otra parte, hemos podido apreciar cómo en el contexto de la dictadura venezolana hay distintos gobiernos que han adoptado posiciones políticas ambiguas que en los hechos acaban por favorecer el mantenimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Esta es una situación preocupante que evidencia la falta de, digamos, fuerza política a nivel de la comunidad internacional para presionar de una manera determinante al régimen a fin de lograr una transición democrática. Hasta aquí, en contexto. Gracias por acompañarnos.